Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. En este programa hablamos muchas veces de la realidad de nuestros hermanos y hermanas en países donde sufren una situación de persecución, violencia o extrema necesidad. Hablamos del trabajo de la Iglesia para secar esas lágrimas y de la gran labor de muchos mensajeros del Evangelio que son motivo de esperanza para los demás. Hoy vamos a tratar de realidades donde Dios llora, realidades que se dan en muchos países, quizá también en el suyo, donde ustedes viven, y donde la Iglesia, a través de su pastoral social, intenta paliar ese dolor. Hablaremos de la misericordia y de la justicia, de la paz y la solidaridad. Para ello, hemos invitado a estar con nosotros al padre Fabián Silva, director de la pastoral social de la diócesis de Sonsón Río Negro, en Colombia. Padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ti, María, muchas gracias. A ustedes, los que nos permiten llegar hasta sus hogares para escucharnos y conocernos un poco más desde nuestras propias realidades. Algunos de los que nos están siguiendo, y usted también, imagino, nos acordaremos del año de la misericordia que el Papa Francisco había proclamado, había llamado del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre de 2016, el año de la misericordia. Pero para ustedes que están trabajando en la pastoral social, en realidad cada día es el año de la misericordia, ¿no? Claro, desde el área de la pastoral social, el servicio es precisamente vivir en la misericordia y en la asistencia a las necesidades de tantos hermanos nuestros que están carentes de una comida, de una vivienda, de un vestido, de una asistencia desde la propia realidad que ellos encarnan. Y la pastoral social, como fruto precisamente del año de la misericordia, ha tenido a bien crear la Casa de la Misericordia, precisamente ese año que el Papa nos convocara. Como ya lo he dicho, quedó como fruto una Casa de la Misericordia donde brindamos asistencia en alimentación, acogida y vestido a muchos hermanos nuestros, sobre todo del territorio nuestro y Río Negro, que es un municipio que concentra demasiados habitantes de municipios cercanos que por ser Río Negro centro, pues llegan en búsqueda de ayudas y también para suplir un poco sus necesidades. Padre Fabián, yo quería que usted últimamente, en los últimos años, está día a día trabajando para paliar estos problemas, para secar las lágrimas allí donde Dios llora, ¿cómo definiría usted la palabra misericordia? Yo digo que la misericordia no se puede quedar solamente en lo bonito de la espiritualidad, sino en la realidad del servicio. Y el servicio, sobre todo, a aquellos que incluso no nos buscan, sino que nosotros podemos encontrar en el camino. El indigente, el migrante, el que está, en cierto modo, al lado de la sociedad del común porque no se atreve a buscar ni encuentra un refugio. Entonces, la misericordia es eso, la acción de la espiritualidad. Yo digo que las manos que se hacen todavía más espirituales que las manos que se quedan solamente rezando. Y a eso tenemos que motivarnos en todos nuestros pueblos, a que la oración se traduzca en acción. Y ese ha sido un principio regente de nuestra Iglesia y que ojalá todos nosotros como cristianos católicos lo entendiéramos. Que no es María porque está en un servicio directo con la Iglesia, que no es el Padre porque está consagrado. Es todo bautizado que está llamado a hacer de la misericordia un arte, el arte de amar. Qué bonito esto del arte de amar, me gusta mucho. Y creo que este arte tiene como un catálogo, un códex, que son las obras de misericordia, ¿no? Claro que sí, y yo creo que ese debería de ser como el norte al que apuntáramos nosotros al paralelo de unos sacramentos, de unos mandamientos. Pues hombre, las obras de misericordia, qué mejor carta para la navegación de nuestra vida y de nuestra existencia como creyentes. Es que si el Evangelio nosotros lo viviéramos a la manera como Cristo lo vivió y lo practicó, nuestra humanidad sería otra. Nos ha faltado tener esa carta de navegación. ¿Y por qué piensa usted que eso nos resulta a veces tan difícil? No hay una comprensión de la palabra. Es que vemos como tan etéreo el Evangelio
que creemos que si hacemos algo que está en nuestras manos, entonces ya estamos rompiendo con esa palabra. Y no, lo que hay que hacer es que esa palabra sea la que rompa con nuestros actos, sea la que llegue a inundar esos espacios vacíos, a llenar los corazones que tantas necesidades tienen, a buscar a aquel hermano nuestro que no se atreve a llegar quizás porque no le hemos proporcionado unas manos para el servicio, para la acogida, para el amor. También cuando ustedes hablan de trabajo de Cáritas, le llaman pastoral social. O sea que la palabra pastoral también está allí. Hay mucha gente que a veces separa, ¿no?, lo pastoral y lo social. Me parece muy bonito que en su caso ustedes en Colombia, creo que es en todo el país, ¿no? Sí, sí, ustedes sí. lo unen, la pastoral social. O sea que además de ser social, tiene que ser también pastoral. Claro. Es que desde la concepción misma de lo que es la pastoral social, se especifica que es la acción concreta en casos concretos. Y yo insisto mucho, no es pensar en cosas irrealizables, es hacer que el Evangelio tenga su plena realización y su mejor punto de acogida desde el mismo ser del cristiano, con otro ingrediente todavía mejor, que no excluye. Porque cuando yo voy a prestar un servicio, no me fijo si él tiene el bautismo católico o si está yendo a la Eucaristía o si está participando de nuestros grupos apostólicos, ¿no? También llega el que es indiferente en otros momentos con nosotros como católicos o el que no es de confesión católica, porque la caridad no tiene nombre ni religión, la caridad tiene necesidad de servicio. ¿Qué es eso? Y a lo que tenemos que apuntar. Uh-huh. De todas maneras también, porque también hay que apuntar, como usted dice, en este aspecto, el Santo Padre muchas veces dice que la Cáritas de la Iglesia no es una ONG. Sí, 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 y esa la tenemos clara, que a veces nos tengamos que valer de ciertos medios para hacer a la práctica, y infortunadamente pareciera ser una ONG, pero no queremos ser ONG, queremos ser vivientes y practicantes del Evangelio. ¿Y cuál sería para usted la diferencia entre una ONG que también da una ayuda social, que también ayuda al que está desnudo, al abandonado, da alimento, y la Iglesia? ¿Cuál es la principal diferencia? De que está impregnada el Evangelio y la vida sacramental y espiritual. Las ONG hacen muy buena obra y le agradecemos a Dios ese servicio y que nunca dejen de servir y de ayudar, pero les falta un ingrediente que a veces de pronto se desliga de la misión misma de la Iglesia, y es la espiritualidad, el amor que viene dado desde la palabra de Dios. No porque no se haga con amor, sino que es que este como que impregna, permea mejor la realidad de amar y de servir. Hablando de las obras de misericordia, yo quería focalizarme en dos que en estos momentos sé que en su diócesis también las están viviendo mucho y que yo creo que quizá son para mí momentos en los que realmente a veces es más difícil ver a Cristo, porque normalmente el día a día estamos más acostumbrados quizá, ¿no? Siempre se dice que hay que ver a Cristo en el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de estabas prisionero y viniste a visitarme, esta frase de Cristo, ¿no? En ver a Cristo en esto. Usted creo que también tiene una pastoral penitenciaria. Por supuesto. Uh-huh. Y con un ingrediente también mayor, que las cárceles en nuestro territorio, no solo diocesano, sino nacional, están hacinadas. Y eso hace que se dificulte más todavía el trabajo. Pero por la gracia de Dios y viendo también como la efectividad de esa acción que la pastoral social tiene, pues por lo menos en los centros de reclusión que nosotros tenemos y atendemos, se nos facilitan un poco las cosas. Porque hemos visto cómo en algunas ocasiones le cierran la puerta a otros grupos minoritarios o confesionales. Cuando llega a la iglesia, las mismas directivas nos facilitan el trabajo. ¿Por qué? Porque ve que es un trabajo responsable, comprometido y generoso. Y eso hace que la acción de verdad sea en cumplimiento de una misión. Cuando se hace el trabajo con generosidad, con compromiso, con respeto, nos ganamos también esa parte de credibilidad para poder llegar a aquellos que están privados de la libertad y donde lo que más les inculcamos es que las barras de una cárcel
no coartan la libertad del espíritu. Y eso tiene que ser la realidad. Usted puede estar muy libre, pero encarcelada en sus cosas, en sus caprichos, en su mundo, en su dimensión. Cuando yo puedo estar en una cárcel, pero con el aire de libertad que solo da la esperanza y la fe puesta en Dios. ¿Tendría quizá algún ejemplo de esta labor que hace la pastoral penitenciaria? ¿Cómo, por ejemplo, trae usted esperanza o conversión también? Porque imagino que también utiliza la conversión. Sí, hay unos talleres, se llaman las Escuelas de Reconciliación y Perdón, ESPERE, así es el título, que son tomadas de otra diócesis de Colombia, pero que no son pues de propiedad privada. Las compartimos entre diócesis precisamente para el ejercicio y el acercamiento a nuestros hermanos privados de la libertad. Las escuelas de reconciliación y esperanza traen un mensaje donde lo primero que hay que sanar es el corazón de la persona. Y luego esta persona va a sanar el corazón, ya sea de su familia, ya sea de la sociedad o incluso ya sea de la persona a la que hizo en algún momento un daño. Entonces esas escuelas de reconciliación y esperanza traen una alegría, primero en primera persona. Porque yo digo que lo primero que hay que rescatar en una cárcel es a la persona que la está viviendo. Y luego su familia, luego la sociedad, luego quien está herido por esta... Bueno, que se desencadena como en algo bonito en el tiempo y en la evolución misma del ser. Qué importante es esto. Luego hablaremos del tema de la justicia, que también tiene que ver con esto, ¿no? El otro tema que quería hablar con usted es el tema de acoger al forastero. Y ahí quería hablar de los inmigrantes. Colombia es un lugar que recibe muchísima migración de otros países de Latinoamérica, especialmente de Venezuela, pero también de Haití. ¿Cómo es la realidad y qué retos presenta esto para la pastoral social? Precisamente también una de las acciones que hemos logrado nosotros llevar a cabo con otros entes de la Iglesia, como Cáritas Luxemburgo. En años pasados pudimos hacer un trabajo de identificación, ayuda y compromiso con nuestros hermanos migrantes de Venezuela. En lo concreto de nuestra diócesis, por ser un corredor de una de las arterias principales de Colombia, eso hace que mucho desplazado nos llegue. Entonces hay situaciones de atención psiquiátrica, en salud, en asistencia alimentaria, en vestido, no pocas veces también en habitación, para ayudar a mitigar un poco esas situaciones. Y es lo que hemos procurado, que ese servicio también a los migrantes y desplazados no se aísle de nuestra misión. También lo tenemos en la mira de nuestras acciones y estamos siempre propendiendo por ofrecer un servicio cada vez mejor, cada vez mayor. ¿Cómo es la reacción del colombiano? Porque quiere decir que no, el colombiano también tiene que sufrir sus propios problemas, sus propias necesidades y de repente tiene que acoger a otro. Yo creo que a veces son retos grandes, ¿no? de ser generoso cuando a uno también le falta. ¿Cómo ve? ¿También ayudan quizá ese entendimiento, ese camino de hermandad con el forastero al pueblo, que me imagino que a veces no siempre es tan fácil? Claro, y ahí es donde hay que poner en la balanza, no descuidar lo propio por asistir a lo extraño, o a lo extraño no, al de fuera. Ha sido también a veces difícil, porque vienen los reclamos y porque a estos sí les están dando y a nosotros nos están descuidando, pero porque es que pierden la óptica del servicio que permanentemente se le está dando al propio, al de casa. Yo pienso que ahí es donde se tiene que abrir también el corazón a la generosidad en busca de la necesidad del otro. Aún a pesar de mis necesidades, saber que también hay otros hermanos que lloran, que sufren, que sienten, que pasan incomodidad, que pasan vergüenzas incluso. Y ha habido también un cierto malestar porque les ayudamos por ciertos desmanes, por así decirlo, malos comportamientos de algunos migrantes que llegan a asentarse en nuestros pueblos y a veces son motivo de discordia, de peleas, de división, de malos ejemplos, pero igual, con ellos también hay que hacer un trabajo y hay que asistirlos siempre. Colombia, sin embargo, a pesar de que es país donde recibe mucha migración de fuera,
es un país que ha tenido también problemas de desplazamiento interno enormes debido a la violencia que ha sufrido el país durante muchas décadas. Ustedes tienen un número altísimo de familias desplazadas, comunidades enteras desplazadas. ¿También es un tema que todavía hoy ocupa mucho a la pastoral social? Sí, no hay que dejar de reconocer que hay territorios de nuestra nación que todavía tienen algunas situaciones de desplazamiento, pero ni qué decir de hace 20 años. Afortunadamente, el panorama ha cambiado, aunque no lo deseado. Y se corren riesgos y se viven temores de que se pueda repetir, porque no hay que dejar de reconocer que siguen existiendo grupos alzados en armas que a veces generan ese malestar o esa incertidumbre en nuestros pueblos y el temor de que se vuelva a repetir. Al menos hace unos 15, 20 días yo hacía un llamado a estas personas de los grupos alzados en armas, de cualquier denominación que sea, llámese guerrilla, autodefensas o milicias urbanas o grupos organizados, como quiera que sea, a que no nos permitamos repetir y repetir momentos tan dolorosos. Yo particularmente los tuve que vivir. ¿Así usted también tuvo una situación de peligro y de violencia? Sí, cuando trabajaba en uno de los municipios de mi territorio, ante una llamada, váyase porque hay una amenaza contra tu vida, solo por el hecho de uno estar trabajando en favor de la gente. ¿Qué hacía yo? Cuento esto como una anécdota. Había una emisora en el pueblo y cuando menos pensábamos interrumpían la transmisión de la emisora y uno de los grupos alzados en armas hacía sus intervenciones. Allá en el territorio lo llamábamos chuzaban la emisora, es decir, cogían los canales y transmitían. Yo, pues siempre como en mi sentido de responsabilidad y también dándole claridad a nuestra gente, decía, la anterior intervención no es nuestra, va en contra de los principios y valores de nuestra emisora, porque era además una emisora católica. Eso generó escollos dentro de los altos mandos de una de las guerrillas y muy seguramente por eso y por otras cositas que hacían en favor de los retenidos, de los secuestrados, no les gustó. Entonces me hicieron salir del territorio. Pero no fue una salida, camine, váyase tranquilo, felicitaciones, pero no, se va o se muere. Entonces el obispo de ese momento, estoy hablando ayer, nada menos se cumplía la fecha, el obispo me dijo, véngase ya va a estar una ambulancia encontrándolo para que se venga para el centro de la diócesis y aquí hablamos. Usted no se imagina, María, lo que es uno salir. Coger lo que tiene. Sí, dejando el dolor, no pudiéndose despedir de su gente, porque uno como sacerdote también tiene sus sentimientos, sus afectos y su gente que se hace cercana a uno. Entonces también eso como que me motiva a trabajar más en esta línea de la pastoral social. Hombre, yo he entendido el sufrimiento y el dolor del desplazado. Yo he entendido y he vivido el dolor del que se tiene que ir dejando atrás todo y sin poder mirar a lo que deja. Yo he entendido y vivido lo que es el desarraigo sin más, como a quien arrancan y tiran. Entonces por eso digo, no, esta misión tiene que hacerse con altura y sobre todo con mucha alegría para poderlo vivir y hacer más pleno en el servicio. Me imagino que uno de los puntos más importantes de la pastoral social, como usted dice, es que usted ha entendido, igual como usted también otras personas que trabajan con usted, saben escuchar. Creo que quizá el escuchar es una de las cosas más importantes primero para poder ayudar, ¿cierto? Y infortunadamente hay que decir esto, y tener mucha astucia, porque no todo el que pide necesita, como todo el que necesita pide. Ahí hay que hacer un balance también de la realidad. No todo el que pide necesita y no todo el que necesita pide. Y esa es una gran realidad. Como creer que porque estamos en un territorio tan boyante, tan bueno, entonces no vamos a necesitar. No, porque es que nosotros estamos buscando la ayuda para poder ayudar a esos que necesitando no piden. Claro. Y sabiendo que hay quienes piden sin necesidad. Que hay que explicar que Son Río Negro es una zona de Colombia que quizá no está tan necesitada como otras, pero que ustedes ayudan también mucho más allá de eso. No, y que como todo tiene un territorio que se divide en 21 municipios,
pero de los cuales la mitad, puede decirse, tienen los suficientes recursos para poder vivir, como la otra mitad tienen que sentir el auxilio y la ayuda de los que podemos favorecerles ese servicio. Hemos hablado un poquito de las obras de misericordia que se suelen llamar corporales, pero también querría hablar de dos obras de misericordia que es de las que se llaman espirituales, pero que yo creo que en Colombia son muy, muy necesarias porque tienen que ver con la justicia. Y hablando de la justicia, la otra parte que también corregir al que se equivoca, que también es una obra de misericordia, pero que a veces es tan difícil, pero no habrá paz si no hay justicia, con lo cual lo más importante también es corregir. Y a veces Sí. la Iglesia ha tomado este papel, como ha explicado también en el caso cuando usted corregía con la guerrilla y tal. ¿Cuán importante es el papel de la Iglesia como guía ante la injusticia? Porque a veces se denuncia, la Iglesia está metiendo en política, la Iglesia está hablando de cosas que no tiene. Pero al final es también corregir lo que no está bien y es una obra de misericordia. Como le pasa a todo ser humano, y en toda agremiación, en toda institución, en toda organización. Cuando nos damos a la tarea de corregir, ya tú lo has dicho, entonces, si hablamos en favor de uno, el contrario va a decir que es que estamos entonces sembrando semillas contrarias al bien. Es decir, es una de las tareas, yo diría, de las más complejas que se pueden tener. Por ese marco también de política y de problemática social que vivimos. Que si es de derecha, que si es de izquierda, que si está a favor, que si está en contra, que si sí, que si no. Hemos tenido que ideárnosla para mantener siempre un margen de prudencia y de búsqueda por la realización de esos ideales. ¿El ideal es cuál? La convivencia pacífica, la búsqueda de los caminos verdaderos para la reconciliación, donde si tenemos que llamarle la atención al uno o al otro, pues lo hagamos, pero siempre con las líneas del Evangelio. Yo pienso que nuestra palabra no puede estar desligada del Evangelio, pero eso sí, con dos cositas más, prudencia y acción. Si a nosotros nos ven obrando bien, no pueden recriminarnos nada. Dar ejemplo. Claro, y es la búsqueda, porque por el mal ejemplo se han pegado muchos para juzgarnos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Infortunadamente nosotros no somos perfectos y la gente siempre mira, es el escollo, es el error, no miran lo que hay detrás. Claro, eso es un tema también muy interesante porque hablando de la labor de la Iglesia a nivel mundial, la Iglesia hace una labor de caridad, de ayuda social, de ayuda también ante la injusticia enorme en todos los países. Se puede decir que yo creo que realmente es la obra que más ayuda da a nivel internacional. De todas maneras, ¿cuántas veces nos pasa que en los medios de comunicación la gente se fija en el mal ejemplo, ¿no? Un ejemplo, aquí un ejemplo vale más que 1000 palabras, una foto sería un mal ejemplo vale más que 1000 buenos ejemplos. Pero, ¿por qué pasa esto también? ¿Porque la Iglesia quizá no da a conocer lo bueno que hace? Lo que pasa es que creo que era San Juan Bosco el que decía que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. La Iglesia no necesita hacer ruido. Porque yo pongo también el ejemplo de la carreta vacía. Una carreta cuando está vacía hace mucha bulla. Cuando está llena pasa en silencio. No hay mucho que hacer sonar porque las bisagras están bien ajustadas. La Iglesia ha estado bien ajustada por su buena obra. Qué miedo que haga ruido por la falta de obras. Entonces preferimos más bien pasar en silencio. A la Iglesia no le interesa andar pregonando el bien que hace, porque necesitamos que lo vea uno, que es Dios, y a quien podemos servir, que es el hermano. Se nos está acabando el tiempo, así que mi última pregunta es dedicada a Colombia, a su país. Ustedes tienen como uno de los lemas, por una Colombia justa y fraterna. Quería que nos dijera un poquito ese sueño que usted tiene, quizá de una nueva Colombia. Están ustedes siendo parte de la construcción de ese nuevo país después de tanto sufrimiento. Yo sé que Colombia ha pasado muy mal. ¿Cuál sería su deseo también para nuestros espectadores, para nosotros? ¿Qué podemos hacer para colaborar en crear una Colombia justa y fraterna también? Lo primero, no nos abandonen de sus oraciones. Colombia necesita mucho de la oración de los pueblos, porque es una nación que ha sido muy golpeada, demasiado golpeada por la violencia.
y yo soy de los que creo en el poder de la oración, confío en el poder de la oración y además en mi estilo. Yo no soy la persona pues que van a encontrar arrodillado dándose golpes de pecho, ni mucho menos. Tengo un estilo muy particular para la oración porque sé que es la mejor vivencia del Evangelio. ¿Y qué más podemos decirles? Hombre, no crean que por estar en esta latitud, en este punto, no nos falta nada. Hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, infortunadamente por la corrupción que ha vivido. Es un país demasiado rico, tan rico que no han podido acabar con él. Entonces, hombre, que nos ayuden a pensar y a hacer. Y en las manos de muchos está el ayudarnos a hacer por la generosidad con la que hacen posible el poder llegar a tantos hermanos nuestros. Muchas gracias, Padre Fabián. María, muchas gracias y a ustedes pues por permitirnos llegar hasta sus hogares, una especial bendición de Dios. Y gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.